Bien, lo habíamos anunciado, vamos a hablar del tema de los cigarrillos electrónicos, de este llamado vapeo, ¿no? Y las causas o lo que está generando en la salud de quienes lo utilizan, sobre todo en los más jóvenes. Estamos con el doctor Alfredo Pachas, reconocido neumólogo, para que nos cuente sobre estos detalles. ¿Cómo está, doctor Pachas? Luis, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, comencemos primero con la definición. ¿Qué es un cigarrillo electrónico para el que no lo conoce? Bueno, el cigarrillo electrónico es un dispositivo que se asemeja a un cigarro normal. Viene de diversas formas. Usualmente tiene dos partes y es eléctrico. Entonces, estos cigarrillos se cargan con un líquido. Ya. Y la parte eléctrica hace que salga el vapor. Y ahí se produce el llamado vapeo. Correcto, correcto. El vapeo es inhalar La inhalación. de inhalación ese humo. Ese vapor. Ese vapor. Sí. Correcto. ¿Y qué causa o qué contiene primero este cigarrillo, ese líquido? ¿Qué contiene? Ok. A ver, primero, que el cigarro usual, normal, tiene tabaco y el cigarro normal se quema, hace combustión. Claro. Y de ahí es que produce el humo que nosotros conocemos. En cambio, el cigarro electrónico no quema. Entonces hay 7000 químicos conocidos en un cigarrillo normal, mientras que en el cigarro electrónico más o menos son unos 20. Ya. La diferencia obviamente está en qué cosa hace. Uno de esos productos, por ejemplo, es el glicerol, propilenglicol, etcétera. Pero el tema es qué cosa hacia adentro. Por supuesto, ambos tienen nicotina, eso sí. Ya. ¿Por qué tienen nicotina? Porque usualmente fueron diseñados, teóricamente, para reemplazar al cigarrillo electrónico, al cigarro común, ¿no? Que causa la adicción por la nicotina. Exacto, pero la nicotina precisamente también es adictiva. Sí, efectivamente, sigue siendo un cigarro con nicotina. Ajá. Y aquí estaba leyendo que, por ejemplo, contiene nicotina, como bien has dicho, pero no incluye el alquitrán ni también el monóxido de carbono. Correcto. Que sí lo tiene el cigarro tradicional, vamos a llamarlo así. Así es. El cigarro tradicional, cuando se combustiona, cuando se quema, produce, como te digo, 7000 químicos, muchos de ellos relacionados a cáncer, Claro. a EPOC y una serie de enfermedades. El cigarro electrónico todavía está en estudio. Ajá. Si bien es cierto, en muchos lugares no lo prohíben, y es de venta libre, como en Perú o en Estados Unidos, pero tampoco es que claramente se sepa que no hace daño. Es más, sí se sabe que tiene algunas cosas no tan buenas. Claro, ya se están reportando casos sobre todo en jóvenes de los Estados Unidos, ¿cierto? Y en algunos estados, o al menos dos, si no me equivoco, Estados Unidos ya se está prohibiendo, y en la India también ya se ha prohibido precisamente la utilización del cigarrillo electrónico. Sí, por ejemplo, en Argentina tú lo tienes ya prohibido hace tiempo. Ajá. En Brasil tampoco es de venta libre. Ya. Pero en Estados Unidos o en Perú, por ejemplo, es de venta libre. En Gran Bretaña, en Reino Unido o en Alemania es tratado como un producto médico, o sea, con receta médica. Sí, no todos los países se ponen de acuerdo. Los europeos apoyan el uso del cigarro electrónico, los americanos no. ¿Cuál es el tema? Los americanos han encontrado que sus jóvenes han duplicado sus tasas de uso, y jóvenes que incluso nunca usaron un cigarro normal. Ajá. Y ya de frente empiezan con eso. Entonces los están haciendo, una mayor adicción están haciendo en estos jóvenes. Claro, y ese es un tema importante, ¿no? Porque supuestamente este cigarrillo electrónico nace para ayudar a la gente que está acostumbrada a utilizar el cigarrillo tradicional a dejarlo, ¿cierto? Es verdad. ¿Y eso es cierto o no? Y es verdad también que hay un estudio publicado recientemente en este verano donde logró una tasa de éxito de 18% versus el parche de nicotina, que era solo 9%. Ajá. Es verdad que funciona mejor que otros. Ajá. Ya, pero también es verdad que tiene sus cosas malas. Correcto. Y el tema del cigarrillo electrónico, el punto es que debido a la publicidad, digamos, muchos jóvenes se inician precisamente utilizando este cigarrillo electrónico. No lo inician con el cigarrillo tradicional. Correcto. Supuestamente porque es una cuestión de estatus o de cierto nivel. Exacto. Y es lo que pasa, es la diferencia entre lo que hablan de Europa y Estados Unidos. En Europa los cigarrillos electrónicos tienen prohibida la publicidad.
no hay publicidad en internet, en televisión, en radio. Ajá. En Estados Unidos la publicidad es libre. De tal manera que los chicos, como tú bien lo dices, lo adoptan como un tema de estatus, de moda, y ellos empiezan con el cigarrillo electrónico y su tasa pues es casi el 25% de los chicos, de los jóvenes en Estados Unidos fuman cigarrillo electrónico. Ajá. Y ellos creen, y se lo consulto porque es especialista, que esto es menos nocivo que un cigarro tradicional. Efectivamente. ¿Es menos nocivo o no? No se sabe. De pronto sí, pero no se sabe del todo cuánto. A ver, hay algunas cosas que se conocen malas. Claro. Se sabe que duplica las tasas de silbidos en el pecho de aquellos que lo usan. Un asmático que lo usa va a empeorar. Se sabe también que contiene nicotina que sube la presión, o sea, sigue siendo adictivo además. Ese tipo de cosas. Ahora último está asociado, por ejemplo, a un joven le estalló uno de estos dispositivos en la cara. También se incendian solos. Eso también es otro tema. Y bueno, lo último y más importante son los casos donde tenemos una injuria aguda, el pulmón se inflama terriblemente, terminan hospitalizados y hay ya cerca de 10 muertes en Estados Unidos en los últimos 2 meses. Correcto. E incluso, estaba revisando aquí, hay el caso de un joven de 18 años en los Estados Unidos que dice que ha quedado con pulmones como si fuera de un anciano de 70 años. Correcto, correcto. Por vapear cigarrillos electrónicos de forma ininterrumpida cada día durante 2 años. ¿Se puede llegar a ese nivel? ¿Qué es lo que sucede con esto? Por ejemplo, ¿no? En Reino Unido dicen, acá no hemos tenido ninguno de estos casos. Y en Estados Unidos dicen, nosotros tenemos muchos. Hasta hoy llevan cerca de 450 casos sospechosos de que esta fuera la causa de estos problemas. Que terminan en cuidados intensivos, incluso muertes, como te digo. ¿Cuál es el tema? Aparentemente han estado haciendo un uso con un producto adicional, que pudiera ser el aceite de marihuana, que lo han estado aparentemente mezclando con el que ya viene preparado para los dispositivos. Entonces han intentado probablemente experimentar algo diferente y eso es lo que se supone. Es la hipótesis que se maneja por ahora. Se está investigando. Sí, correcto. Y eso generaría la diferencia entre uno y otro afectación lado. Entre Estados Unidos y Europa. Correcto. O Gran Bretaña en este caso. Correcto, sí. Pero, digamos, ¿qué químicos peligrosos contiene que ya se han podido detectar estos cigarrillos electrónicos? Aquí había revisado uno que se llama pulegona, ¿puede ser? Ya. Entre otras cosas, la pulegona es uno de los químicos que pudieran estar relacionados, está en todos. También se habla de un derivado de la vitamina E, que también se ha encontrado en varios de estos compuestos. Recuerda que existen cerca de 400 dispositivos de cigarrillos electrónicos, todos diferentes, con cargas diferentes. Le echan saborizantes también para que sepa mentol, para que sepan una serie de sabores, valga la redundancia, que permiten que sea más agradable para los jóvenes sobre todo. Y ahí es otro tema también adicional. No se sabe qué cosas hacen. Por ejemplo, mira, los cigarrillos tradicionales nos tardamos como 30 o 40 años en saber que causaban cáncer. Porque el cáncer no es que tú fumes hoy y lo tengas el otro mes. Por supuesto. Pasan muchísimos años antes de que lo descubras. Bueno, es lo que va a pasar con esto. No vamos a saber hasta dentro de 30 o 40 años con certeza qué es lo que causa todo el arsenal de cosas que pudieran suceder. ¿Y estos saborizantes que mencionas también, digamos, incrementan los riesgos o es un factor adicional al tema o no? Bueno, de lo que se sabe es que te da más ganas de fumar un cigarrillo mentolado, por ejemplo, o un electrónico mentolado que uno sin este aditivo. Aumenta la adicción en este caso, la facilidad para que lo quieras tomar, para que quieras iniciarte en estos productos. Pero de ahí a que específicamente se haya encontrado alguna enfermedad con ellos, todavía. Y en los jóvenes podría darse el caso de que sea, digamos, un inicio para ellos este cigarrillo electrónico y luego den el siguiente paso a un cigarrillo tradicional. Correcto. ¿Podría ser? Sí, es muy probable. Pero eso es mucho más perjudicial, obviamente. Ese es el tema. En Estados Unidos están muy preocupados, pero los británicos, como te digo, tienen otra posición. También bastante entendible. Ellos dicen, tengo tantos fumadores con tanto daño y esto me va a quitar un poco el consumo del tabaco tradicional. Y si yo no le doy publicidad, solo lo van a usar aquellos que
tienen una adicción clara. Mientras que a los jóvenes, ellos tienen una tasa de 1% de sus jóvenes, comparado con ese 25% que te digo de Estados Unidos. Un poco diferente, pero todo eso está en veremos. Todavía no hay nada claro en el mundo al respecto. Por supuesto. Y eso también en cierta forma lo hace más peligroso, ¿no? Porque no hay información precisa, digamos, sobre el tema. Sobre ese punto, ¿cuál sería una recomendación final de aquí, al menos en Perú? Lo debemos ver como un tema muy, muy lejano, que aquí todavía no es tan masivo. Hoy con todo lo que está pasando, todavía no hay casos reportados. Hoy con lo que está pasando yo te diría, no consumas un cigarrillo electrónico. Para el futuro, no lo sé. De verdad que la información es muy, muy variada y todavía hay mucho por conocer. Ese es el tema. Hay mucho por conocer. Mira que estos cigarrillos no tienen ni 15 años en el mundo. Correcto. Bien, muchísimas gracias, Alfredo Pachas, por estar con nosotros esta tarde. Así cerramos entonces nuestro bloque Más Salud.